Ajá. Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien porque tenemos hoy día un programa muy interesante con una destacada profesional peruana, la licenciada Mariela Ackerman Menacho, con la cual vamos a conversar de temas realmente muy interesantes que tienen que ver con las oportunidades educativas y sobre todo con la llamada economía plateada de la actualidad. Así que vamos en este momento a, a que Mariela nos dé a conocer, ¿no?, su experiencia y se nos presente ante nosotros. Adelante, Mariela. Ah, ¿estás con audio? No, sí, sí está con. Sí, hola, buenas noches con todos, buenas noches Luigi. Muchas gracias, muy contenta de participar en este programa. Permítanme presentarme muy rápidamente. Ay, creo que ese era el tema de la grabación. Ujú. Ya, yo soy ingeniero industrial con un MBA y doble grado, tengo más de veintitantos años de experiencia en el marketing y comunicaciones en el mundo corporativo. Y actualmente estoy muy comprometida con todo lo que es todas las oportunidades que surgen a raíz justamente de esos años adicionales que estamos viviendo, ¿no? Ujú. Y buscando contribuir desde mi rol con el cambio de narrativa acerca de la vejez, por un lado, Así es. y por otro lado, para visibilizar el potencial que esta nueva longevidad significa, ¿no? Esta economía plateada que surge y que cada vez está creciendo más. O sea que muchas gracias de tener este espacio. Ujú. Adelante. Entonces, creo que vamos a tener unas imágenes, ¿no?, que las vas a presentar, Mariela, ¿sí? Sí, permíteme Para poder, compartir. ya, a ver, Ujú. vamos. Oh, no, espérate. Esta no, vamos a. Ahora sí está. Ya, ahora Ahí sí. estamos viendo, Sí, ¿no? sí, Perfecto. Ok, sí. entonces, bien, contenta, como te digo, de compartir esta conversación contigo y por tanto con toda la audiencia de personas que están en la Central Gerontológica Internacional, así como las diferentes redes, donde nos une pues este interés, este deseo de ver cómo podemos aportar para que esta nueva longevidad, para que las personas mayores, que cada vez somos más, tengamos el bienestar que requerimos, ¿no? Según el BIT, y claro, en este grupo están mucho más familiarizados con las cifras, en la actualidad estamos hablando ya de 70 millones de personas mayores en América Latina y el Caribe, lo cual es una cifra sumamente importante, pero adicionalmente, ese número se ha duplicado en las últimas 3 décadas, por un lado, pero por otro lado se va a volver a duplicar en las siguientes 3 décadas. O sea, este segmento de personas cada vez va a ser mayor, ¿no? Y eso acompañado a otros factores como es la reducción en la tasa de fecundidad, ¿no? Entonces, quiere decir que es un importantísimo cambio demográfico que tiene un impacto a nivel sociedad, a nivel de empresas, a nivel de organizaciones de la sociedad civil y también a nivel de personas, ¿no? Entonces, hoy se habla de estos dos conceptos, la esperanza de vida, quiere decir que vamos a vivir más años y lo que vamos a buscar y todos apostamos es que cada vez vivamos en mejores condiciones, ¿no? O sea, se extiende la vida, pero que también estemos nosotros en mejores condiciones. Y a eso es de lo que se habla ahora con el término nueva longevidad, ¿no? Ujú. Esta longevidad, yo he querido graficarla con hacer esta metáfora del prisma, porque Ujú. así como el prisma descompone el haz de luz en todo el espectro de colores, esta nueva longevidad, de alguna manera, tenemos que mirarla desde sus diferentes dimensiones, ¿no? Dimensiones que
algunas se traslapan, o sea, no son totalmente independientes, pero que involucran no solamente la parte de física, la parte, digamos, de salud física, salud mental, ¿no? Sino involucra también el hecho de la vinculación con las personas, la conexión, el desarrollo personal, el crecimiento de la persona en los años adicionales que va a tener de vida, ¿no? Entonces, y cada una de estas facetas tiene, por un lado, algunos desafíos, pero por otro lado también abre oportunidades para poder hacer más cosas para que lograr ese mayor bienestar, ese bienestar generalizado que digamos que todos nos gustaría, ¿no? Entonces, un primer tema, digamos, que surge es que esta segunda mitad nos plantea la necesidad, ¿no?, de eh, preguntarnos, o sea, cómo queremos vivir, ¿no? Ya no es solamente el hecho de que hayamos llegado y tengamos estos años, sino que hay la oportunidad de generar reflexión y ayudar a las personas a generar la reflexión de cómo se quiere vivir esta segunda mitad, ¿no? Desde dónde quiero vivirla, eh, si quiero redefinir mi propósito de vida para encontrarle un sentido de manera que efectivamente mantenga yo esa ilusión, esas ganas de vivir y por tanto también eso me ayude, tenga un impacto en mi bienestar físico, mi bienestar mental, ¿no? Entonces hay que un poco abrazar esa segunda mitad, en mi opinión. Y esto, digamos, a la hora que uno, y lo han tocado en alguna de las charlas de la central, a Ujú, la hora que uno lo ve, a las personas mayores no se reconocen como mayores. O sea, ujú. por lo menos las que están en el rango de 50, 70, no Sí, se sí. reconocen todavía como mayores. No, o sea, las personas mayores son las otras, la vejez está allá, pero la realidad es que esta segunda mitad comienza a partir de los 50 años, ¿no? Ujú. Este cambio demográfico, esta extensión de vida, y por tanto, pues hay que ver desde dónde quiere vivir uno esta segunda mitad, ¿ok? Y eso trae pues un cambio de narrativa, porque ya no es esa figura, ese ícono que nos representa para lo que es atención preferente, ¿no? Que es la persona con el bastón, encorvada, ya dejó de ser la persona que nos representa, el ícono que nos debería estar Ujú. representando. De hecho, ya hay países como Brasil, por ejemplo, que han logrado que se elimine ese ícono y se reemplace Mm. por otro, ¿no? Entonces, lo que tenemos, digamos, el compromiso de las personas que estamos en estos temas es ayudar justamente a difundir qué es lo que significa, cuáles son estos beneficios, estas oportunidades, para que haya ese cambio de narrativa, por un lado, y para que además haya una ruptura de esos estereotipos generalizados. ¿Ok? Entonces, decíamos, el envejecimiento activo, claro, ahora hay mucho mayor conciencia de lo que algunos años atrás con relación a la importancia, por ejemplo, de todo lo que es la parte del ejercicio físico, no solamente, digamos, actividad aeróbica, sino además también actividad para no evitar la pérdida de masa muscular, pero eso estamos hablando de, digamos, de temas de salud física. Hay también mayor conciencia del tema de la alimentación saludable, ¿no? Ujú. De qué cosas, cómo debemos tratar de tener una dieta balanceada, y eso acá digamos, la audiencia del grupo, hay expertos en los temas que conocen todo el tema desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional, ¿no? Hay también, digamos, el hecho de pertenecer, a tener conexiones, ¿no? Para que no solamente sea la parte física, sino además el hecho de tener conexiones, el tener vínculos, nos ayuda a que esa parte física también esté bien, a que esa salud mental también se logre, ¿no? O sea, entonces involucra mente, cuerpo y también espíritu. Y eso significa, pues, que para atender estas
necesidades de este creciente segmento de mercado, hay que desarrollar, hay oportunidades para desarrollar proyectos alrededor de este envejecimiento activo, ¿no? Desde gimnasios especializados en personas mayores o programas especializados. Oí el otro día una persona que está abriendo un gimnasio y uno de los programas es aprender a caer, ¿no? Que tú sabes que las caídas son frecuentes o pueden ser más frecuentes en las personas mayores y las consecuencias, si hay, por ejemplo, una ruptura de cadera, son cada vez más complicadas. Entonces, así como en los deportes marciales se aprende a caer, ¿no? Para minimizar las consecuencias negativas de la caída, entonces habrían los gimnasios, hay oportunidad para que los gimnasios desarrollen temas de cómo mantener la fuerza muscular, cómo aprender a caer, etcétera, ¿no? Actividades también, por ejemplo, para el entretenimiento, porque salidas, digamos, caminatas, actividades sociales, de relacionamiento, donde las personas salgan y amplíen ese círculo de amistades, ese círculo cercano, y crezca, y eso evite digamos, la temida soledad, que está también demostrado, tiene efectos negativos, la soledad no deseada, tiene efectos muy negativos en la salud, ¿no? Vamos, la gran mayoría, a tener un envejecimiento en la medida en que adoptemos estos estilos de vida saludables, cuidemos el movimiento físico, cuidemos la parte de la alimentación, cuidemos la parte también del sueño, pero se habla que hay entre un 10 a un 15% que vamos a necesitar cuidados a largo plazo, ¿no? Cuidados de estadías largas, ¿no? Y eso pues significa que hay que, por un lado, necesitamos cuidadores. Sabemos que hay países que ya tienen crisis de personas, no tienen suficientes personas que cuiden a las personas mayores, valga la redundancia, que tienen dependencia. Hay que formarlas, hay que acreditarlas, hay que, digamos, darles la garantía a las familias que las incorporan para el cuidado en domicilio, cuidado en domicilio que es el preferido por todas las personas mayores. Si nos preguntan, y la pregunta se hace a nivel mundial, ¿dónde quieres vivir cuando envejezcas? Más del 90% de la población dice, quiero vivir en mi casa, en mi entorno, el contexto que yo conozco, ¿no? Entonces, eso significa que esa vivienda necesita ser adaptada, necesita tener ciertas instalaciones para que esa permanencia en la casa se dé manteniendo el mayor nivel de autonomía posible y asegurando, digamos, el bienestar de la persona. Entonces, nuevamente surgen oportunidades alrededor del tema del cuidado de la dependencia y del envejecimiento en domicilio, en las casas de las personas. Sin embargo, algunas van a necesitar ser, digamos, instaladas en residencias o casas de reposo. Esto, uno de los motivos, por ejemplo, es que los departamentos, sobre todo para los jóvenes, o sea, son cada vez más chicos, la pareja trabaja, ¿no? Ambos trabajan fuera de casa, entonces a veces es difícil poder atender a la persona en en la casa, ¿no? Entonces se necesita este tipo de instituciones, de residencias o casas de reposo, como les llamamos acá, ¿no? Pero que además puedan atender también situaciones en las que por los síntomas de la persona, ya la propia familia, a pesar que quiera, no tiene la capacidad de poder brindarle el cuidado que necesita, ¿no? Y acá, por ejemplo, es interesante, Luigi, en el Perú tenemos solamente 145 casas de reposo acreditadas ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 210 en proceso de acreditación, lo cual nos da un total aproximadamente de 350,
para una población que ya ahora estamos hablando de 4.600.000 dentro de los 34 millones que somos de peruanos. Si eso lo comparamos, por ejemplo, con países como Chile. Chile tiene 1.250 residencias, con una población de 19 millones de personas en total. Colombia tiene también alrededor de 1.200, 1.300 residencias para una población de 52 millones. Y si lo comparas esto, por ejemplo, contra España, España tiene para una población de 47 millones, tiene 5.000 residencias. Ah, sí. La diferencia es abismal entre residencias 5.000. y además centros de día, que nosotros, por ejemplo, no Claro. tenemos centros de día. Entonces, nuevamente, surgen oportunidades de desarrollar propuestas de valor atractivas, sólidas, profesionales, que puedan atender estas situaciones en nuestro país y a nivel Latinoamérica. Otro de los grandes temas es, y justamente hablábamos con relación al tema de la educación, eh, está también demostrado con estudios que el cerebro sigue aprendiendo. O sea, es un mito de que el cerebro, hasta las neuronas se van muriendo y por tanto ya dejo de seguir aprendiendo. Eso es un mito. Seguimos aprendiendo y es más, es muy positivo el hecho de que sigamos aprendiendo, ¿no? Hay las diferentes opciones, lo que le llaman el upskilling, o sea, adquiero competencias mejores dentro del rubro de lo que yo conocía, o el reskilling, o sea, adquiero otras competencias, y eso involucra, pues, ahí tenemos un mapita, involucra en primer lugar para las instituciones educativas entender primero por qué es que esa persona mayor quisiera seguir aprendiendo, ¿no? O sea, qué es lo que está buscando, quiere complementar competencias, necesita adquirir otras competencias para una eventual reinserción laboral, quiere hacer los estudios que de repente no llegó a hacer, o quiere dedicarse a algo que le apasiona, que le gusta, y por eso quiere desarrollar, aprender cosas nuevas. Por ahí habrá quienes solamente quieran conectar con otros, o sea, es una forma de, me meto a un programa, me meto a un curso, porque conecto con otros, me mantengo activo, ¿no? Y entonces hay que entender qué puede ser, cuáles pueden ser las razones, los motivos que llevan a las personas mayores a seguir aprendiendo, ¿no? ¿En qué tipo de formatos? Podemos hablar de modalidad presencial, podemos con todos los beneficios que pueda tener, pero también con las restricciones, ¿no? Modalidad virtual, estas modalidades combinadas, programas cortos, individuales, o sea, yo me meto a un curso grabado individualmente, o, por ejemplo, como es el caso de la Central Gerontológica, comunidades de aprendizaje, donde las diferentes personas compartan sus conocimientos y puedan apoyar el desarrollo de la propia comunidad, ¿no? En algunos casos se utilizarán programas o cursos que sean dirigidos específicamente para las personas 50 más. En otros convendrá que sean equipos intergeneracionales, ¿no? Donde se mezcle el ímpetu de la juventud, la familiarización con todo lo que es el mundo tecnológico versus la experiencia, la serenidad, la capacidad de respuesta que puede haber desarrollado el adulto mayor, ¿no? Entonces, creo que en los próximos años va a haber en países como el nuestro, como el Perú, que todavía hay una oferta muy incipiente, va a haber cada vez una oferta mayor de programas educativos que involucren todos estos diferentes aspectos. Uno de ellos, evidentemente, que es sumamente importante, es reducir la brecha digital, ¿no? Porque si abrimos el mundo de la Internet a las personas, realmente les permitimos conectar, les permitimos aprender, adquirir nuevas competencias y sentirse también un poco más en control de sí mismos, ¿no? Creo que lo único que por lo menos considero nos dejó de positivo la pandemia
fue que hubo un grupo que justamente forzado por este aislamiento en el que estuvimos, entró al Zoom, a las videollamadas. Entonces, sí, o sea, por la experiencia que yo he visto en iniciativas como la Universidad del Adulto Mayor, liderada por Pedro Salomé, con Salud, el doctor Pedro Salomé, hace pues, las personas tienen mucha conexión y realmente son bien consistentes en la asistencia para aprender nuevas cosas de diferentes temas, ¿no? Entonces creo que ahí hay oportunidades y desafíos nuevamente porque tenemos todavía regiones en nuestro país donde la conectividad no es buena y por tanto pues Mm, tendríamos que partir primero por conectarlos y luego por entrenarlos en los aplicativos, en los softwares y además ayudarlos a interiorizar cómo pueden aprovechar esta conexión con el mundo dentro de su vida diaria. El tema de la reinserción laboral, ¿no? Hay que, por un lado, las empresas tienen que, creo que es alguna tarea que tienen pendiente, la de reconocer realmente los beneficios del trabajador mayor, la experiencia que trae, la conexión que trae. Entonces, ahí es bueno ayudar a las empresas a gestionar estas personas mayores dentro de sus organizaciones, ¿no? O sea, esta intergeneracionalidad que, como digo, potencia la productividad de la empresa. Pero por otro lado también hay que capacitar y nuevamente se mezcla con el tema de educación a las personas mayores, ¿no? Para complementarles sus competencias, para superar, lograr que sean esta alfabetización digital, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, en los últimos años, con la incursión de la inteligencia artificial, realmente aún los que estamos familiarizados con la tecnología, estamos en proceso de aprender y de incorporar estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, creo que la gran difusión, el boom que ha tenido la inteligencia artificial a raíz del chat GPT, está ayudando a que, oye, cómo conectamos, ¿no? Cómo preguntamos, cómo respondemos, cómo lo aprovechamos para nuestro día a día y para el mundo laboral en la forma que nos vayamos a desempeñar. El tema del emprendimiento senior, nuevamente conectado con la educación, cómo entrenar a las personas para que puedan desarrollar competencias y puedan gestionar negocios, ¿no? Gestionar negocios partiendo de la identificación de oportunidades, de cómo pueden formular propuestas de valor que los ayuden a atender esos problemas que puedan haber detectado en el mercado, esas oportunidades que puedan haber identificado, ujú. acompañarlos en este proceso, darles el soporte no solamente desde el punto de vista de las competencias, sino también de la información. Y ahí nuevamente lo mezclo con el tema de educación. Tienen las instituciones educativas y las propias personas que tienen una expertise en determinada disciplina, tienen la oportunidad de compartir esos conocimientos para que haya este emprendimiento senior que al ser una posible fuente de generación de ingresos para la persona, contribuye nuevamente al tema de su bienestar físico, mental, al tema de su relacionamiento social, combate la soledad. O sea, esto que decíamos del espectro de luz, o sea, no son dimensiones separadas, sino dimensiones que están mezcladas, pero que tenemos diferentes formas de entrada. La Muy importante. intergeneracionalidad, promover esa interacción entre jóvenes y personas mayores para que se beneficien mutuamente con lo que cada uno aporta desde su mirada, ¿no? Ujú. Eh, Armar grupos de apoyo, por ejemplo, en el tema del emprendimiento senior, ¿por qué no juntar a personas mayores que hayan identificado una oportunidad de negocio, pero que de repente no tengan la claridad o no tengan el conocimiento necesario sobre la tecnología, que sí la tienen los jóvenes para poder desarrollar propuestas más interesantes, ¿no?
Esto pues nos lleva a que lo que, digamos, tú sabes que se crean nuevos términos, todavía no aceptados evidentemente por la Real Academia, pero la silverización de la economía, ¿no? De silver, de plata, la economía plateada, en el hecho del proceso de adaptación de los productos y servicios a lo que este creciente segmento de mercado requiere, ¿no? Ujú. Y pero para poder adaptarlos, lo primero que las empresas tienen que hacer la tarea de conocerlo, ¿no? De no pensar, como a veces suele pasar, que es un grupo homogéneo, sino por el contrario, que es un grupo absolutamente heterogéneo Sí, sí. y que no es que solamente vas a decir, ah, no, es que este es el segmento 50-70, este es el 70-80, es el mayor de 80, si bien es cierto, pueden haber algunas características comunes, pero la realidad es que hay que entender que, por ejemplo, un 50-70 de la zona urbana es absolutamente diferente al de la zona rural. O sea, Ah, tiene expectativas, tiene características diferentes, tiene conocimientos diferentes. Entonces, las empresas toca hacer la tarea de conocer a este segmento de mercado, ¿no? Para, decía, ¿no? El tema de, por ejemplo, todo lo que es el anti-envejecimiento, que hay una industria alrededor de esto, sí. que está cada vez, digamos, creciendo, independientemente de que podamos estar, digamos, a favor o en contra, la realidad es que hay un Pero mercado es, para sí, estas empresas, sí, sí. ¿no? Claro. Entonces, en la actividad física que ya habíamos hablado, la alimentación. Una cosa es, por ejemplo, tener un menú para general y otra cosa son menús a domicilio para personas mayores, ¿no? Que en primer lugar la cantidad ya no es la misma, ya no necesitas tanta cantidad de comida, pero sí necesitas con un balance nutricional, pero también, por ejemplo, cuando hablamos de la dependencia, tienes personas que tienen condiciones físicas especiales que necesitan dietas especiales. Entonces, aún no parece oferta de, oye, menús para personas mayores diabéticas o menús para personas mayores que tengan alimentación por sondas nasogástricas. ¿Ya? Mm, Hay las fórmulas, pero no las comidas, ¿no? O alimentación para personas que les hayan hecho la gastrostomía, ¿no? Entonces, hay nuevamente oportunidades. En la banca hay seguros, o sea, la banca tiene que adaptarse a ese segmento, tiene que crear productos que les permitan, por ejemplo, acceder a fuentes de financiamiento. Hablando del emprendimiento senior, oye, si yo tengo una persona mayor que tiene una idea de negocio que resulta interesante, con una proyección interesante, bueno, ¿cómo vamos a financiarle? Porque hay productos bancarios que tienen límites de edad. O sea, las tarjetas de crédito, ujú. por ejemplo, si tienes más de Sí, 65 años, no te dan tarjeta de sí. crédito, ¿no? Entonces, oye, y de repente tú tienes una persona de 70 años que está en perfectas condiciones, en capacidad de poder tomar una tarjeta de crédito, que Y está no le dan. desarrollando un emprendimiento. Pues la banca va a tener que adaptarse, va a tener Ujú. que Claro. ver a través de qué canales se comunica con ese segmento. El ocio, la moda, ya la moda tanto para las personas que están en, digamos, plena condición de salud, como la moda para las personas, por ejemplo, que están con dependencia severa, ya, Mm. que necesitan. Yo tengo, en este momento, mi mamá está con dependencia severa y conseguirle pijama que le facilite el cuidado de las técnicas que me acompañan y que me apoyan, ha sido un problema porque no hay pijamas diseñadas especialmente para atender ese tipo de necesidades, ¿no? El turismo, hay oportunidades para Ah, sí. gente que quiere, que ya tiene un poco más de tiempo, o sea, tiene el tiempo, tiene dinero y tiene las ganas de, como te Ujú. digo, no se reconoce como persona mayor, entonces quiere seguir conociendo el mundo, dándose esos, digamos, gustos que de repente, mientras estuvo en la vorágine de formar familia,
y el trabajo no se permitió. Para el tema del transporte, no solamente el transporte de las personas saludables, sino también el transporte de las personas con problemas de movilidad, algún tipo de discapacidad. Bueno, la educación hemos hablado bastante, y el bienestar en general, ¿no? Entonces, hay un montón. La vivienda, decíamos que más del 90%, y esto a nivel mundial, o sea, hay diferentes estudios donde se hace la pregunta, ¿dónde prefieres vivir? En la casa, pero la casa hay que adaptarla, ¿no? En primer lugar, hay que, si de repente ha sido una casa grande, personas, familias que han tenido casa grande y que ya están en esa etapa de nido vacío, entonces ya no necesitan espacios tan grandes, probablemente necesiten espacios más reducidos, pero espacios que estén diseñados especialmente para personas mayores. Eh, Hoy por hoy, lamentablemente tú vas, por ejemplo, a la mayor parte de las construcciones nuevas y los departamentos, como son más pequeños, pero encima tienen 3 dormitorios y los bañitos no te dejarían entrar una silla de rueda. Entonces, esas viviendas tienen que ser diseñadas pensando en las personas autovalentes, pero también en el momento cuando esas personas pudieran tener algún tipo de Claro. dificultad para la movilidad, ¿no? Mientras permanezca en casa. En otros países ya hay el concepto de senior living, estas viviendas diseñadas especialmente para formar comunidades, de tal manera que no solamente atiendes la necesidad de la vivienda en condiciones, digamos, las más adecuadas, sino que además se promueve la formación de una comunidad donde se comparte con las personas, con personas, digamos, de la misma, más o menos del mismo grupo etario. Tú me avisas si queremos, si no estoy extendiéndome el tiempo, Luigi. Eh, Ahí, por ejemplo, hay una gran posibilidad con las HT, ¿no? O sea, estas llamadas startups o empresas que de base tecnológica que o están utilizando la tecnología para resolver desafíos o problemas vinculados a la longevidad, ¿no? Desde aplicativos que te permiten monitorear la salud, monitorear los síntomas vitales, recordarte la toma de medicamentos, que te permiten alertas ante caídas o necesidades urgentes, ¿no? Te permiten también, ya no solamente hablando de situaciones, digamos, complicadas, sino, por ejemplo, te ayudan a planificar a esos años, o sea, lo que se habla de las últimas voluntades, ¿no? O sea, esas Ujú. conversaciones difíciles que a veces no se tienen en familia, pero que es importante tenerlas, de dónde están tus papeles, dónde están, cuáles, cómo quieres tú que eventualmente si tienes algún incidente de salud que te deje con mayor o menor, digamos, discapacidad, cómo quieres ser atendido, o sea, qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, ¿no? Entonces, ahí también en las H-Tech y inteligencia artificial, ya hay aplicativos conversacionales, o sea, lo que le llaman inteligencia artificial Ujú. conversacional, que de alguna manera puede suplir o puede compensar la soledad de las personas porque ya se vienen dando conversaciones casi a un nivel bastante natural, ¿no? Robots, o sea, todo lo que es la parte de la domótica que le llaman, toda la parte de los robots asistentes, bueno, en países más desarrollados como Japón, sobre todo, que tiene un índice de longevidad tan grande, evidentemente están mucho más avanzados, ¿no? Estos temas legales, lo que hablábamos de las últimas voluntades, el tema del patrimonio, el poquito o mucho patrimonio que pueda haber. Sabemos, creo que todos debemos tener casos donde familias unidas, pero que en el momento que han desaparecido los padres, ha habido pues discordia, ha habido pleitos entre los hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar a las personas
a justamente a planificar esas decisiones de tal manera que no haya problemas en la familia. Eh, luego también hay oportunidades con relación a cómo volvemos las ciudades más amigables para las personas mayores, ¿no? Y ese es un desafío que involucra, lógicamente, a la sociedad en su conjunto y al Estado, ¿no? Al sector público, a los gobiernos locales, cómo propiciar, cómo generar los espacios donde las personas puedan desplazarse, las rampas llámese las rampas en las aceras, en las veredas, zonas donde las personas mayores puedan compartir, departir en parques, eh, actividades como por ejemplo las que organizan tanto los CAM, los centros de adulto mayor, por ejemplo los de salud, o los centros los CIAM de las municipalidades, para que haya la posibilidad de conexión, de desarrollo de competencias y buscar pues que esa ciudad realmente sea amigable para la persona mayor, ¿no? Y bueno, lógicamente esto de la mano con combatir el edadismo, ¿no? Todos esos prejuicios que surgen alrededor de la edad, sobre todo en el caso de las personas mayores, en el uso del lenguaje, en la comunicación, cómo realmente evitar pues esa infantilización. eh, no hace mucho, acá hubo una campaña de seguros donde los seguros eran para personas 60 más y la comunicación estaba toda dirigida a los hijos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, o sea, para que protejas a tu mamá, para que ayudes a tu mamá va a estar contenta, tu papá va a estar contento. Y eso es de alguna manera, es una forma de infantilización, es negarle a esa persona 60 más la capacidad de toma de decisión alrededor de su propia vida. Y la realidad es que las personas 60 más hasta los 70, 75 están, salvo que tengan alguna enfermedad, digamos, grave, tipo un cáncer, ¿no? Están en perfecto uso de su capacidad de toma de decisión y de conducir su propia vida, ¿no? Y nuevamente todo esto ayuda a combatir la soledad, a conectar a las personas para que esa soledad no deseada eh, se minimice, se reduzca y las personas puedan pues tener, digamos, un envejecimiento activo, saludable, digno y productivo, ¿no? Que es un poco lo que en general todos deseamos. Y si no me equivoco, esa era mi última diapo, que simplemente quería como que arrancar por mostrarles el panorama general de lo que entiendo yo que es la economía plateada, toda esta actividad productiva que surge para atender las necesidades, las demandas alrededor de este cambio demográfico con las personas 50 más. No Ah, sé, bueno, ahí, ahí ya le tenemos. ajá, Ahí sí, ahora conversamos ya. De tener. conversamos. Bien. No, realmente, bueno, te felicito por la exposición porque además está impecable, o sea, has mostrado lo que está ocurriendo y hay cosas positivas, obviamente, y todavía hay muchas cosas que faltan por hacer. Y, o Ujú. sea, has hecho un buen panorama de las necesidades que afrontan las personas mayores en distintas situaciones. Y eso, y lo más importante de todo es que siempre, nunca hay que olvidar el tema de la heterogeneidad, de la diversidad, ¿no? Porque si bien es cierto, como tú lo has dicho bien claro, es claro, la posibilidad de en algún momento tener cierta dependencia, ¿no? Siempre está, es posible, eso, o sea, siempre es un riesgo, siempre. Pero también eh,
también has destacado que es necesario que se respete la autonomía de la persona, que eso también es muy importante, porque incluso una persona con discapacidad tiene toda su capacidad para tomar decisiones sobre su vida. Y ese es uno de los temas que son importantes también aquí, porque a veces se malinterpretan las cosas, ¿no? A veces, incluso te cuento que se está haciendo incluso un distingo un poquito entre lo que se llamaría cuidado y de lo que se llamaría asistencia, ¿no? Basado principalmente en el hecho de que algunas personas, por ejemplo, que están plenamente autónomas, que cognitivamente están bien y por lo tanto están pues en su pleno uso de sus facultades para tomar sus decisiones, ellos lo que necesitan es una persona que les ayude para poder lograr lo que ellos quieren hacer, ¿no? O sea, pues si ellos necesitan ayuda, entonces esta persona que es conocida como cuidador prácticamente sería como un asistente. Es como, prácticamente es como el jefe de oficina que tiene su asistente, la secretaria, que le alcanza, búscame esto de acá, algo así. O sea, o sea, es una visión que cambia un poco las cosas, ¿no? O sea, de que la persona mayor no tiene que ser necesariamente vista como alguien que tiene que estar desprovisto de capacidades y sobre todo. Ahora, obviamente, como tú también sabes, también hay casos en que ya hay personas que ya no tienen autonomía, ¿por qué? Porque tal vez tienen un proceso ya de demencia, por ejemplo, avanzado sobre todo, ¿no? Cuando ya no Pero hay, pueden, sí, ajá, pero ahí fíjate, Luigi, es muy interesante lo que has dicho. sí, Efectivamente, hay, digamos, muchas personas dentro de este grupo que van a ujú, necesitar algún tipo de asistencia, como bien claro, dices, para claro, realizar, de repente para desplazarse, claro. realizar tareas para, qué sé yo, que los acompañen a las citas médicas, ese tipo de cosas, pero están en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Claro, pues, claro. Entonces, la importancia de que ese cuidador no solamente, digamos, asista en ese tipo de tareas, sino que además creería yo que debería tener formación para entender que parte de la tarea debe ser aportar o ayudar a que esa persona mantenga la autonomía, a Ah, que interactúe, ¿no? claro, claro. Porque, Eso es, digamos, no basta con que así, o sea, si la persona se va a parar, la persona se la va a ayudar a desplazarse y si claro. la persona, no, pero además hay que seguir incentivando la esa actividad mental, ¿no? Para Ajá, evitar el deterioro claro, cognitivo, para exacto, evitar o retrasar la aparición de síntomas que justamente vayan afectando paulatinamente la autonomía, la capacidad de autonomía de la persona, ¿no? claro. Sí, el respeto a la autonomía, que es un tema básico también ya de derechos, ¿no? Que tiene que ver ya incluso con el tema del derecho, es importantísimo y sobre todo la infantilización. O sea, el problema con el personal que no está bien capacitado es Ujú, que cree en ellos que una persona mayor se semeja a un niño, es decir, ujú, tienen están desencaminados porque no tienen preparación, no saben. Ellos creen que una persona mayor de por sí tiene que perder cierta autonomía, que ya no puede pensar de una manera clara, y eso no es cierto, pues, eso no es cierto. O sea, ujú, ya eso es un, se puede decir que eso es una actitud que le llaman hoy en día edadista, ¿no? O sea, ujú, ujú, que entonces la cuestión sería que entender que hay que poner, o sea, el respeto hacia la persona mayor es básicamente respetar su autonomía, sencillamente, ¿no? O sea, principalmente es el respeto a su autonomía como persona, ujú. ante todo, ¿no? Y las Sí, personas que trabajan en su asistencia, es decir, en su ayuda a estas personas, tienen que darse cuenta que el lugar que ocupan ellos ahí, o sea, ujú, ellos no van a pasar por encima de esa persona, sino por el ujú, contrario, ellos están para ujú, ayudar a esa persona, para que ella, persona, haga su voluntad, haga lo que quiere hacer, ¿no? Y que de repente por alguna tipo de discapacidad no puede hacerlo, ¿no? No ujú, puede hacerlo ujú. por sí solo.
porque por Y, eso es que hay un concepto, pues, una autonomía y otra es autovalencia. O sea, ujú, claro, de repente esta persona tiene autonomía, pero no tiene autovalencia. ujú, Entonces, esas son las ujú, personas que necesitan la ayuda, justamente, ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, el que Y tiene ambas cosas, entender. ¿verdad? Sí, Claro, y entender justamente la trayectoria de vida, ¿no? Lo que le llaman el curso de vida claro, de la persona, ajá, para poder incorporarlo. O sea, y eso es un cambio que hay que hacer a nivel de las instituciones que forman a las personas que asisten o sí, cuidan a personas mayores. No claro, solamente es el entrenamiento en la parte técnica, la parte de la tarea específica, sí, sino además incorporar estas nuevas miradas, como es la atención centrada en el paciente, o sea, donde ajá, realmente, atención centrada, perdón, en la persona, donde realmente la persona, en la medida en que pueda mantener su autonomía, pueda tomar decisiones sobre qué quiere comer, dónde quiere estar, si quiere estar en la sala, quiere claro, estar en su dormitorio, y no que simplemente porque tenga problemas de desplazamiento, pues la dejen en la sala, la dejen en el dormitorio, aún en contra de la persona, ¿no? De la voluntad de la sí, persona. sí, esa es una cuestión muy importante. Ahora sí, tú también has hablado de las oportunidades educativas y muchas cosas. Definitivamente una persona eh, que tenga más de 60 años, por ejemplo, y que sigue activo, que sigue aprendiendo, interesándose por las cosas, tiene proyectos de vida, ¿no? Obviamente esa persona va a tener un envejecimiento mucho mejor que otra persona Mm, que no lo tenga, que no lo tenga. Entonces, definitivamente una persona que tiene esas ganas de vivir, ese deseo de estar pleno, y de hecho, muchos, y como yo lo voy a decir en mi conferencia también, en el cuestionamiento de la vejez, hay que hay muchas personas que hoy en día llegan en muy buenas condiciones, ¿no? A ciertas edades, y que ellos ya no se sienten como parte de la vejez. O sea, dicen, mm, bueno, sí, efectivamente, tengo tantos años. Al contrario, sí, pero no se avergüenzan de su edad, en realidad. Al contrario, más bien dicen su edad. Orgulloso, yo tengo mm, 70 años. Y lo dicen así, ¿no? Con orgullo, como para decir, miren, miren, como tengo 70 años y miren cómo estoy. Algo así, ¿no? mm, mm. Eso. Y eso es positivo, por ejemplo. Por eso es que yo no, cuando yo planteé el tema, algunas personas decían, ah, pero Luis, tú estás diciendo que la vejez es algo malo. No, yo no he dicho que la vejez sea malo, sino que simplemente las personas, desde su subjetividad, ellos no se reconocen a veces, ¿no? No se reconocen como tal. O sea, sobre todo porque si hay para mí uno de los temas más importantes durante el proceso de envejecimiento es conservar la funcionalidad, uno de los temas básicos, la funcionalidad. Es decir, poder hacer todo lo que uno siempre ha hecho. O sea, es decir, por ejemplo, poder hacer lo que siempre has podido hacer. O sea, cuando tenías 40, cuando tenías Ujú. 50 y lo sigues haciendo ahora, magnífico. Entonces, la cuestión acá es realmente no estoy pasando a ninguna etapa, o sea, qué cosa es cuál es la etapa a la que estoy pasando? Porque yo veo que estoy igualito que hace años atrás. Entonces, hay esas cuestiones, ¿ah? Hay eso. Y Pero fíjate ahí, Luigi, que ahí sí, yo siento en, digamos, de las sí, conversaciones que vengo teniendo con personas sí, mayores, que a veces eso puede jugar un poquitín en contra, sí, porque si bien es cierto, o sea, tú puedes sentirte como, la realidad es que biológicamente sí hay, digamos, cambios físicos, ¿no? y hay, Entonces, de repente te animas a seguir haciendo lo que siempre habías hecho, pero el cuerpo ya no responde de la siguiente manera, ¿no? O sea, claro, hay sí, que sí. entender, conocerse, no reconocerse, autoconocerse, Claro, para no, pues, no irte a jugar un partido de fulbito el día sábado, dependiendo, como por eso te digo, que, ajá, claro, justo mira, lo que tú acabas de hablar, me hace recordar, yo hice una charla sobre ese tema justamente, que se trataba de eh, cómo uno va observándose a sí mismo su proceso de envejecimiento, o sea, cómo uno va evaluando su proceso de envejecimiento. ujú, Entonces, uno se da cuenta, por ejemplo, cuáles son las cosas que cambiaron y cuáles las que no han cambiado, porque hay ujú, cosas
que está bien claro, porque la cuestión es que los conceptos de envejecimiento a veces están muy simplificados a veces, y cuando en realidad el envejecimiento es algo muy complejo. No, no es Ujú, tan simple como la gente lo cree que es una cosa que te vas para abajo siempre, no es así, es una cuestión media sinuosa. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces la persona, este, es cierto, puede seguir haciendo lo que hacía antes, ¿no? E incluso puede haber mejoras. Es decir, eh, la cuestión es así, el envejecimiento en sí avanza por lo que ocurre durante el tiempo, pero ujú, no está amarrado a la ujú, cronología. Eso es lo que hay que entender. Por eso digo, no, pero no se le puede, o sea, no puedes decir que, por ejemplo, que Mariela cumplió un año, ¿no? Más, y ujú. ya mañana se envejeció por cumplir un año más. Entonces, esas cosas que a veces escucho, me parecen muy simplesas realmente, ya demasiado, porque cuando tú hablas de envejecimiento, estás hablando de algo muy complejo, muy difícil incluso hasta de definir qué cosa es. Entonces, Ujú. ese es el tema. Cuando queremos simplificar las cosas, nos metemos en un enredo tremendo ahí. Entonces, lo que yo decía era entonces que hay personas que por sus actitudes, o sea, lo que hacen en la vida, logran incluso ralentizar y el envejecimiento e incluso consiguen ciertos repuntes, o sea que mejoras. Es como una persona, por ejemplo, que se hubiera descuidado algún tiempo, ¿no? En algunas cosas que dejó de hacer y de repente comienza nuevamente y se da cuenta que sí puede y logra estar en un estadio mayor, o sea, en un punto mayor del que tenía antes. Y yo te lo digo eso porque yo también yo lo practico, o sea, yo hago también un estudio de mi propio envejecimiento. ¿En base a qué? Ujú, A la funcionalidad que yo tengo. Yo calculo más o menos cuánto es lo que yo puedo hacer. Entonces, me doy cuenta que hay algunos aspectos de uno que se conservan mucho más, ¿no? Y otros no tanto. O sea, hay una... Y en las personas a las personas en general es todo tan heterogéneo, tan diverso, que es imposible. O sea, en una persona, otra persona puede ser que tenga su corazón en excelente condición, pero su riñón está más envejecido que su corazón. Es así. O sea, la heterogeneidad está por dentro, porque mucho ujú. tiene que ver con la vida que hemos llevado, pues, ¿no? Claro, la Claro, vida que llevamos nos va a lograr que algunos órganos de nuestro cuerpo van a estar mejor preservados que otros. ¿Por qué? Las costumbres alimenticias, ¿no? El ejercicio, algo por ahí. Pero también encontré otra que decía, no, que el envejecimiento es el conjunto de transformaciones que se dan en todo el ciclo vital. Y otra, a mí me pareció también una falacia. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿qué pasa si una persona que tenía más de 50 años, por ejemplo, o 60, o incluso más de 60 años, porque ahora hay gente mayor en el gimnasio? Antes los mayores no estaban en el gimnasio, pero ahora sí. ujú, Entonces, si esta persona se va al gimnasio, esta persona va a aumentar su masa muscular. No digo ujú. que va a hacer algo tremendo, pero va a aumentar su masa muscular. Y ese aumento de masa muscular no es un tema del envejecimiento, no es una transformación inducida por el envejecimiento, sino por él mismo, por su actitud, por lo que él ha hecho. Claro, Él ha hecho, él ha hecho ejercicio y ahora tiene más músculo, entonces sus articulaciones van a estar mejor cuidadas, pues, ¿no? claro. Claro, Ujú. cuando más músculo tengamos, los huesos están mucho mejor Más preservados. soportados. Ujú, Claro. Entonces, ese es uno de los temas y de todas maneras, yo he estado, la verdad que te he estado siguiendo todo lo que has dicho y es totalmente cierto. Ahora, la cuestión es también la capacitación, incidir mucho en la capacitación, ah, sobre todo que tenga una visión gerontológica, o sea, una visión
que comprenda todos los aspectos que se relacionan con el envejecimiento, hasta la parte biológica, la parte psicológica, la parte social. Entender que es un entramado, que no nos puede separar tampoco, ¿no? No se puede separar. O sea, son cosas que van juntas, a fin de cuentas. Nuestra, nuestra vida tiene esos elementos que ya están, ¿no? En todo lo que hacemos. Y tiene una implicancia siempre social, psicológica, biológica, de todo lo que vamos a hacer. Entonces, y por eso es que es necesario que tengamos mucho cuidado con las personas que trabajan con personas mayores, porque el problema, como tú también creo que en algún momento lo dijiste, es que a veces creamos una especie de paquete, o sea, decimos, las personas mayores como si fueran un paquete de personas que todas tienen ciertas características similares, ¿no? Y no es así, y no es así, son tan diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia historia de vida, pues. Cada uno ha tenido diferentes hábitos, se ha alimentado de otra manera, unos han hecho más ejercicio que otros, otros no lo hacían, entonces hay de todo, ¿no? Hay personas hay unos que son más saludables, otros que son más alegres, hay de todo, o sea, definitivamente tenemos que trabajar bastante con las personas que trabajan con personas mayores, respetar su autonomía y brindar el apoyo que necesiten verdaderamente, ¿no? Pero así como te pinté la cuestión, como yo te decía, del jefe de la oficina, ¿no? Como ¿no? El gerente, ¿no? Algo así. Tú gerencias tu vida, ¿te das cuenta? Entonces, yo soy como el gerente, entonces la persona que me tiene que ayudar es mi asistente. ¿Me acuerdas? Está a mis órdenes. Yo necesito. Entonces, esto como que cambia la figura, ¿ya? En cambio, la figura antes era que yo veía, muchas veces era que la persona mayor la veían como minimizada, más bien, como minimizada. Que el hecho de que tuviera una discapacidad ya hacía que las otras personas lo miren por encima del hombro, como que estás en una posición de superioridad. Y eso no es. Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces se ponen como que están por encima. Ese es el paternalismo, pues, que todavía existe, ¿no? Esas que tienen esos prejuicios, ¿no? Que todavía existen, ¿no? La verdad que sí, dime, entonces, Mariela, me gustó mucho tu presentación, sobre todo porque la empresa privada, porque tú también estás dentro de la empresa privada, es importante también destacar el aporte de la empresa privada. Y de hecho, vamos a hacer un evento muy pronto también, ¿ya? El aporte de la empresa privada hacia también la promoción de un envejecimiento saludable. Y, y si es que las personas que tienen digamos, sus empresas o negocios que brinden servicios y que están, digamos, bien capacitados y bien, yo creo que esto ayuda muchísimo porque es lo que necesitamos. Necesitamos que en todas las esferas, la esfera pública, privada, en todos los aspectos, haya buena capacitación y una cultura gerontológica. La cultura gerontológica básica, fundamental, eso tenemos que darlo de todas maneras. Después, bueno, dentro de unos minutos, ahorita, antes de despedirnos, vamos a hacer un recuerdo de lo que vamos a hacer. Supongo que te veré también ese día por ahí también, ¿ah? De todas maneras. De todas maneras, a ver, vamos a ver. Acá está ya, acá está el afiche, ¿sí? Del segundo Congreso. Yo, para decirles a las personas, bueno, la organización, bueno, la Unidad Vanguardia Gerontológica, que es la unidad de revisión conceptual de la Central Gerontológica, y que este es el segundo, como ven ustedes, es el segundo Congreso, ¿no? Por una nueva imagen del envejecimiento, entre el 16 al 18 de agosto. Después, aquí vamos a ver los temas. Wow, vaya, vas a ver los temas, están buenísimos, ¿ah? Mira, por ejemplo, acá primero va a empezar la doctora Lourdes Bermejo, que es de España. Así que para ella, las 3 de la tarde son las 10 de la noche en España, pero ahí va a estar ella con nosotros. La doctora Lourdes Bermejo de España va a tener el tema alternativas de cómo vivir la vejez.
Después, desde Argentina, la doctora Graciela Zarevsky, también una muy destacada profesional, realmente una gerontóloga, y sobre todo porque innovadora también en la teoría gerontológica. Cómo nos impacta en lo personal el envejecimiento, interesante. Después viene la doctora Isolina Dabove, que también es una importantísima profesional del derecho, ¿no? Muy importante también a América Latina. ¿Somos todos vulnerables en la vejez? La pregunta. Muy interesante esta pregunta, Mariela, porque tenemos esa idea de que todas las personas mayores son vulnerables de por sí, y no necesariamente es así, ¿no? Ujú. Después el magíster Carlos Eduardo Méndez, que es de Costa Rica, nos trae el tema de longevidad activa, ajá, y con enfoque de derechos. El doctor José Luis Dinamarca es un destacado médico geriatra chileno que tratará sobre justamente los riesgos intrínsecos que sufrir una fractura de cadera, ¿no? Es muy importante. Después vamos a tener la participación de un médico geriatra muy conocido a nivel internacional, como es el doctor Robinson Cuadros, de Colombia, y que va a tener el tema de que es las políticas públicas en la salud mental de las personas mayores. Así vas, miren, ahí ya estamos en un viernes 16, excelente. Ujú. Después ya pasamos al sábado, nos vamos al sábado. La doctora Karen Bustamante va a hablar también sobre el tema del envejecimiento, envejecimiento 2.0. Ella sí es de Perú. La doctora Maribel León, que es una lingüista con maestría en gerontología, la doctora Maribel León, que es de Costa Rica, va a hablar de hábitos de vida saludable y longevidad. Ella es de Costa Rica, así que conoce también el tema de las zonas azules. La magíster Jimena Chávez Alonso, que es nutricionista peruana, nutrición y cuidados paliativos en geriatría. Después tenemos a la magíster Judith Ávila Salas, que es nuestra subdirectora académica de la Central Gerontológica Internacional y coordinadora académica de Vanguardia Gerontológica, que ella va a tratar el tema de cómo se preparan las personas adultas mayores para una nueva imagen del envejecimiento. Luego, desde Brasil, la magíster Suzette Carbonell Leal tratará el tema de prevención en salud, atención primaria con humanización. Para cerrar el día sábado, bueno, me toca a mí, Luigi Vidal Ríos, con el tema el cuestionamiento de la vejez. Esto, y vamos al último cuadrito. El último cuadrito, ella desde Argentina, la gerontóloga Gabriela Cogel, actividades significativas, adaptación activa en propuestas socio-recreativas y de cuidado para personas mayores. Después la destacada también psicóloga mexicana Abigail Sosa, con el tema retos y desafíos para disfrutar de la sexualidad en personas mayores. Buen tema para tratar, realmente. El magíster Roberto Orden de Argentina va a hablar sobre una crítica a una visión idealizada de la vejez. Yo creo que la idealización hace tanto daño como los edadismos más brutales. La verdad que sí, porque al final de cuentas nos lleva al error, ¿no? A la falacia. Después dice la magíster Luz Zaragoza de México y Elda, nuestra gerontóloga también acá de Perú, Elda Lavajos, van a hacer una conversatorio que se llama ¿Existen condiciones adecuadas para la plena participación de la persona mayor en la sociedad? Y finalmente, el magíster Eric Ángeles, gerontólogo mexicano, inclusión digital desde la gerontología, y bueno, ya la clausura viene a través de nuestra subdirectora académica, Judith Ávila Salas. Así es. Así que va a estar bien interesante y no solo eso. En septiembre también tenemos otro evento grande, es la actividad anual de la Red Internacional número 1, que va a estar súper interesante también. Los temas todos se van a realizar. Octubre también vamos a tener las grandes polémicas del envejecimiento, va a haber una mesa redonda, excelente. Y también y por si acaso, este año vamos a cumplir 11 años
La central cumple 11 años en noviembre y por lo tanto va a haber una gran jornada gerontológica también con la participación de los representantes de todas las unidades. Yo siempre hago una conferencia anual con el panel, ¿no?, que me acompaña, en la cual yo voy a hacer un repaso sobre todos los avances en la gerontología, la visión de la gerontología actual y también la parte de lo que son, lo que hemos logrado con la central y al final qué esperamos hacer para el próximo año. Ya, entonces, y finalmente vamos a hacer el cierre del año con el tema, justamente Vanguardia Gerontológica va a sustentar las conclusiones de todos los estudios que ha estado realizando en estos últimos 3 años y los va a exponer ahora como una tesis. Así que eso lo vamos a ver también en diciembre. Muchísimas gracias, Mariela, por estar presente y Gracias a ti, realmente Luis. nos sentimos muy contentos de que realmente seas parte de la Central Gerontológica Internacional y obviamente tienes esa visión, ¿no? Tienes la visión gerontológica, que yo llamo así siempre, la visión gerontológica que hay que tener. Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Nos vemos Ok, entonces. que estén